Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón. ¿Alguna vez se midieron la presión ocular? En Uruguay, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Se estima que del 3 al 5% de la población tiene esta enfermedad y que hasta un 60% lo desconoce. En el programa de hoy conoceremos más sobre esta enfermedad silenciosa que a menudo no presenta síntomas evidentes hasta que la enfermedad está en un estado avanzado. Vamos a empezar por la definición. ¿Qué es el glaucoma? Que es una palabra muy conocida, pero yo no sé si todo el mundo sabe de qué se trata. Bueno, te cuento un poquito. El glaucoma es una enfermedad del ojo en el cual el que se afecta es el nervio óptico. Y para que se entienda el nervio óptico, ¿qué es lo que hace el nervio óptico? Es como el cable conductor entre el ojo y el cerebro. Cuando existe un daño del nervio óptico, vamos perdiendo la visión lentamente progresiva y la pérdida visual es desde la periferia hacia el centro. Por lo tanto, es una enfermedad que no se nota hasta estadios muy finales porque la pérdida visual es periférica y cuando nos damos cuenta ya es un poquito tarde. Ahora que me decís, he visto algunas imágenes como de acá, ¿no? La vista va perdiendo de acá, de acá, de acá, o sea, oscuro, vas viendo cada vez más oscuro, oscuro, hasta que solo ves el medio. Exacto, se pierde la visión periférica, que no siempre es una imagen oscura. El efecto oscuro es un efecto que se evidencia para la población, para que se den cuenta del efecto de pérdida visual, pero en realidad se va viendo borroso. Le preguntás a alguien con glaucoma y no te dice ve oscuro y se ve borroso, y se va viendo solamente nítido hacia adelante. Por lo tanto, una persona puede tener glaucoma en etapas avanzadas y decir veo perfecto, se sienta frente a un cartel o la tele y tiene una visión Porque conservada. se Porque la acostumbra a no pérdida, a ver borroso en los la pérdida periferias. es progresiva, lentamente, y como existe un efecto de compensación entre los dos ojos y no siempre están afectados por igual, siempre uno termina viendo bien hasta que se da cuenta que ya realmente ve muy poco, pero eso es en etapas muy avanzadas. ¿Qué es la causa del glaucoma? La causa más frecuente de glaucoma es el aumento de la presión ocular. La presión ocular se da por un balance entre la cantidad de líquido que produce el ojo y la cantidad que el ojo filtra. El líquido nutre, lubrica, todo ese líquido se filtra en una especie de rejilla y esa rejilla se va tapando por diferentes causas, por genética, por enfermedades, por medicación, se va tapando y cuando el líquido quiere pasar encuentra una resistencia y eso va provocando un aumento de la presión ocular. Es un balance entre lo que el ojo produce y lo que el ojo evacúa. De ese desbalance se da la presión ocular, que el rango normal de presión ocular, para que todos tengamos una idea, es un valor entre 10 y 21 milímetros de mercurio. Eso se dice que es un rango normal de presión. Generalmente los glaucomas, la mayoría cursan con presiones altas o muy altas. Nada que ver con la presión arterial, digo, porque la gente puede tender a confundir. Totalmente independiente de la presión arterial y lo más peligroso de esta enfermedad, por lo cual se le llama el ladrón silencioso de la visión, es que la presión ocular elevada no da ningún síntoma. No sentimos absolutamente nada, a no ser que la presión esté muy alta, por encima de los 40, 50. Ahí puede dar dolor, visión borrosa, náuseas, pero una presión ocular elevada un poco por encima de lo normal no produce ningún síntoma. ¿Qué tan común es esta patología, el glaucoma en la población? Bueno, esta patología, si bien afecta a un 2 o 3% de la población, no diría es una enfermedad que tiene baja incidencia, es la primer causa de ceguera irreversible en el mundo. O sea que las cataratas son la primera causa de ceguera que es reversible porque se opera y corrigen, pero el glaucoma, una vez que está el daño establecido, una vez que el nervio óptico sufre y se pierden neuronas, ese daño no se recupera. Qué difícil entonces y qué importante poder detectarlo, porque si lo detectamos a tiempo, ¿se puede frenar ese avance? Hay población que eso está un poco más de riesgo de tener esta enfermedad, que son los que tienen antecedentes familiares, las personas que tienen más de 50 años, los diabéticos, los miopes elevados, aquellos que toman, por ejemplo, corticoides por tiempos prolongados, son los que están más en riesgo. Y esta enfermedad, si bien no se puede curar porque no tiene una cura, igual que la diabetes, la hipertensión, se puede tratar.
cómo se trata diagnosticándola a tiempo. Si la diagnosticamos a tiempo, detectamos la presión ocular elevada, la podemos medicar con gotas, con láser, con cirugía, con lo que sea, para evitar que el daño siga avanzando. Por lo tanto, diagnosticamos, frenamos la enfermedad ahí y la persona puede vivir toda la vida viendo perfectamente bien con su enfermedad como cualquier otra enfermedad crónica. Acá estamos con Paola, que te agradezco muchísimo que hayas venido y nos No, cuentes gracias a un usted. poco cómo es vivir con glaucoma, ¿no? Más allá que ahora nos vas a contar qué te pasó o cómo Sí. te descubriste que tenías glaucoma. Hoy, ¿cómo es tu situación hoy día? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Em, en realidad, haciendo un resumen de cómo se descubrió en mí el glaucoma, porque como dice Andrea, como la mayoría de los pacientes quizás, yo nunca manifesté síntomas. No tenía problemas visuales, no tenía dolores de cabeza, nunca tuve una internación por jaqueca, nada previo, digamos. ¿Nunca imaginaste No. que podías tener esta patología, esta No. enfermedad? Hace 2 años, en febrero del 2023, en realidad lo que me pasó fue que cursé un ACV leve, por suerte, a raíz de un pico de presión arterial, y ahí el ojo izquierdo se apagó automáticamente. O sea que ya estabas en bueno, ahora le vamos a preguntar a la doctora, pero un estadio muy avanzado, En realidad yo nunca seguramente. me di cuenta de que yo tenía mi visión con algún problema, porque en realidad, es más, yo manejaba muchísimo y nunca tuve ningún tipo de problema con la vista. Entonces, cuando me pasa lo del ACV, me mandaron varios estudios, tomografía ocular, tomografía craneal, resonancias, porque aparte de lo del ACV, en principio los médicos manejaban que podía también caber la posibilidad de un tumor cerebral. Claro, porque se te Por, apagó la vista, por ¿no? lo, digamos, por lo brusco que fue el impacto en el ojo izquierdo. Eh, me hago los estudios en realidad, se descarta lo del tumor, pero ahí me ve una oftalmóloga de San Carlos, la doctora Merido, y ahí o sea, se dan cuenta que tenía en el ojo derecho, que ahora cuando escuchaba a Andrea los valores de presión, yo pensaba, wow, tenía 70 de presión ocular en el ojo derecho y 75 en el ojo izquierdo. ¿Quién sabe hace cuánto tenía esa vieron presión? por el relato de Paola que ella con esa presión ocular veía, manejaba, hacía una vida normal. Por lo tanto, Total. yo siempre le digo a los pacientes que vean bien y hagan su vida normal. No significa que el ojo esté sano. Ver bien no significa que el ojo está Sí. saludable. Entonces, por eso es importante chequearse. Ella termina con la consulta de oftalmólogo porque entra por otra causa, Sí, entra por una total. ACV, por algún problema, no por un problema ocular. Pero ¿cuándo nosotros nos chequeamos o nos tomamos la presión ocular? Porque la presión arterial es algo que te dicen, tenés que tomártela cada tanto, uno ya sabe. ¿La presión ocular? La presión ocular se toma en un control oftalmológico que debe ser anual. Y después de los 45 años, 40 años que uno empieza con problemas de presbicia, que es la dificultad para ver de cerca, es como, siempre decimos, es como el gancho para agarrar al paciente para controlarle otros problemas visuales. Entonces, vienen por el lente, pero en el lente también chequeamos fondo de ojo para ver cómo está el nervio óptico, chequeamos la presión ocular y ahí podemos detectar a tiempo si hay una sospecha de glaucoma, si hay un glaucoma establecido. Hemos detectado muchos pacientes que solamente concurren por lente. Yo creo que la mayoría de los que les preguntás cómo diagnosticar un glaucoma, consulta de lentes habitual y bueno, que ahí le encontrás la presión ocular. Algunos vienen porque tiene familiar, madre, padre, bueno, ya tienen como una historia, ya tienen una conciencia de enfermedad, pero la mayoría no es el caso. Ah, pero una consulta anual con el oftalmólogo, no sé cuánta gente lo hace hoy en día. O sea, de verdad, creo que no, No, muy pocos deben ser los que realmente van una vez al año a controlarse la vista. Ni que hablar los que tienen lentes, porque lógicamente uno se controla, si necesita otro aumento, si necesita cambiar. Bueno, ahí está un poquito a veces como el error que comete como cualquier persona. Van a las ópticas directamente, van a la óptica a cambiar su graduación porque piensan que cambiando veo bien, listo, estoy sano. Entonces ahí en la óptica nos perdemos a ese paciente que le podemos haber hecho un fondo de ojo, una toma de presión ocular, detectar otras enfermedades como diabetes, hipertensión, todo se detecta a través de un examen de fondo de ojo. Entonces todo eso cuando el paciente va directamente a una óptica a cambiar su lente, ahí estás perdiendo un valioso examen ocular para diagnosticar a tiempo. No, ahí está muy, muy importante los ópticos, ¿no? O sea, las ópticas de poder derivar a los pacientes. Cuando viene un paciente y ven que el paciente nunca fue a una consulta ocular, está bien, le puedo recetar unos lentes, pero por favor,
se recomienda que, yo creo que muchos de los ópticos lo hacen. Muchos lo hacen porque Sí. cuando van con la misma receta o van a cambiar receta, les piden, bueno, tráeme una receta nueva. El decir tráeme receta nueva es andar al oftalmólogo. Que el oftalmólogo, aparte de la receta, también chequea el ojo. Entonces, es una forma de decirle, bueno, chequeate también cómo está la salud visual, no solamente la prescripción de un lente. Y muchos, por suerte, lo hacen. Sería fantástico que lo hicieran todos, Claro, pero yo sí. creo que nadie lo hace a propósito, pero sin duda viene un cliente a cambiar los lentes, uno no está pensando tanto, bueno, sí, lo voy a mandar al oftalmólogo, pero qué bueno sería si lo hace, porque ahí es, obviamente, es la forma de llegar. Por ejemplo, cuando el óptico detecta que le pone una graduación nueva y el paciente no ve, ahí lo deriva porque dice, podés tener cataratas, por el cual la visión no mejora con los anteojos, y está perfecto, pero cuando es por glaucoma, no dicen, bueno, anda a chequearte la presión ocular. No hay como mucha conciencia todavía, no hay conciencia tampoco de la enfermedad, y es sumamente importante el chequeo y el diagnóstico a tiempo. Esta enfermedad se previene con controles solamente, no hay forma de otra manera de tratarla, sino más bien diagnosticándola a tiempo. Perdón que te pregunte esto de ignorante, pero ¿cómo se toma la presión ocular? Porque la gente piensa que es algo doloroso, incómodo. La presión ocular es totalmente indoloro. Hay varias formas de tomarlo, pero generalmente se pone una gota anestésica, después se acerca al ojo un aplanático, es un aparato que toma la presión ocular. Debe ser un procedimiento que dura más o menos 20 segundos por ojo. Es muy sencillo, totalmente indoloro. Porque es importante eso también, ¿no? No es algo que va a doler ni que va a molestar, es algo muy sencillo y Algo deberían simple hacerlo. y se puede realizar en todas las edades, porque eso es otra cosa importante. El glaucoma, si bien es más frecuente en personas mayores de 50 años, 45, 50 años, no es excluyente solamente del adulto. Hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes con glaucoma, o sea que es importantísimo chequear la presión ocular a cualquier edad, no porque sean más de 50, tienen más riesgo, pero existen glaucomas juveniles, glaucomas congénitos, glaucomas en el niño. Fundamental control a toda edad. Bueno, viendo un poco la situación de Paola, que es muy joven, esto te surgió a los 40 y poco. 43 tenía. Claro, uno piensa en el glaucoma quizás en una edad mucho más adulta y sin embargo en tu caso a esa edad ya tenías un glaucoma tremendo. Sí. ¿Averiguaste un poco si tenías antecedentes, si alguien de tu familia tenía glaucoma? No, en realidad mi mamá tiene otra condición en la vista, pero porque tiene lupus. Y a raíz de la enfermedad del lupus, por cierta medicación, fue perdiendo un poco de visión, pero lo de ella fue distinto porque incluso la operaron en el Hospital de Ojos de Montevideo y le pusieron unas lentillas, y, o sea, es distinto. Claro, venía por otro Ahí lado. está, venía por otro lado. Y demás que yo sepa, Claro. realmente no. Hay un montón de enfermedades generales o condiciones por el cual, por ejemplo, a veces nos llama la atención mucho el uso y el abuso de los corticoides. Y no me refiero a tomar pastillas de prednisona, que es como el corticoide, como Vedet. Existen de forma a veces indiscriminada el uso de spray nasal para descongestionar, que son en base a corticoides, colirios que uno usa como para blanquear ojo, o se venden de venta libre en farmacia que tienen corticoides, muchas gotas oftálmicas de antibiótico asocian corticoides y a veces se mandan de forma indiscriminada. Y cualquier predisposición genética que tenga esa persona a desarrollar un glaucoma, hay medicamentos que son disparadores. No a todos les va a pasar, pero si justo tenés una condición predisponente y aparte usás una medicación que, como digo yo, es como si fuera acercar un fósforo a la leña. Uno enciende una condición que está como latente esperando y se usan indiscriminadamente para antiinflamatorios que tienen cortisonas, spray nasal, gotas blanqueadoras de ojo. Hay muchas cosas que tienen cremas que tienen corticoides para tratar o eczemas alérgicos de piel, lo que sea. Todo eso puede aumentar la presión ocular. Qué increíble, qué importante conocer también todo esto. Qué importante tomarse la presión ocular. Esto es como que el primer concepto que nos tiene que quedar. Y en tu caso, que empezamos a hablar un poquito Sí. de cómo fue que sucedió, pero yo te preguntaba hoy, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo es tu campo Bueno, visual de hoy, hoy? a 2 años de todo ese proceso largo, Difícil. complicado, difícil, eh, igual agradezco, como siempre digo, al universo que me puso en el camino personas como Andrea, como mi neuróloga, mi psicóloga. O sea, fue como un todo que estaban ahí en el momento exacto para decir, acá vas a seguir. Porque de hecho la neuróloga, cuando estaba conmigo, me lo decía de esa manera, quédate tranquila que lo que pasó, pasó, pero estás acá y acá vas a seguir. Y bueno, empecé un proceso largo, después Andrea me empezó a atender,
me operó el ojo derecho, que es con el que veo un poquito, y lo vamos a seguir manteniendo. Veo por el centro en realidad del ojo, Tú porque la perdiste la periferia visión las perdí. periférica. Exacto. Y el izquierdo no cuenta. El 5 de abril hizo un año que ella me operó el ojo derecho, que me puso una válvula, ¿cómo es que se llama? Un implante valvular. Con Ahora Paola nos vas a contar. teníamos que lograr bajar la presión ocular porque estaba muy alta. Entonces, ni con gotas logramos el resultado, ni con procedimientos con eso tuvimos que ir a algo más drástico, que es la cirugía, que uno trata a veces de dejar las cirugías más invasivas para estadios más avanzados, pero con Paola no había como otro recurso que ir a la Llegué a cirugía tomar porque 1000 miligramos de Epidural diario. necesitamos mucha medicación, no logramos No. bajar. Yo siempre les explico al paciente, cuanto más dañado está el ojo, más baja tiene que estar la presión. Si el rango normal es entre 10 y 20, un ojo muy dañado no puede tener 20. Si bien está dentro del rango, tiene que estar más bien cerca del 10. Y viceversa, si el ojo no tiene tanto daño, puede estar cerca del 20, no pasa nada. El ojo de Paola precisaba presiones muy, muy bajas y solamente le vamos a lograr con una cirugía, la cual es una cirugía bastante riesgosa, porque cuando el ojo está más dañado, cuando uno lo manipula, lo toca, el ojo tiende a deteriorarse un poco más. Yo siempre les doy un ejemplo que es como un cable de corriente que está casi deshilachado. ¿Vio los cables de corriente que le queda como un hilito, que uno dice no lo toques mucho porque si lo tocas se puede romper? Bueno, el nervio óptico cuando está muy dañado es como que le quedaran pequeñas fibras colgando, chiquitas. Entonces, si uno toca el ojo, opera, manipula, puede cortar esas pequeñas fibras y el ojo puede apagarse incluso después de una cirugía exitosa. Entonces, ese era el riesgo con Paola, el miedo de que luego de la cirugía me dijera, no veo. Entonces, fue como mucha... una época una decisión muy difícil de sí, evaluar. de las dos. Es una decisión en equipo, de mira, esto es riesgoso, pero es lo que tenemos que hacer. O sea, no nos queda Claro, como porque si ella mucho. se quedaba sin la operación, era inevitable que pierda la vista. Yo siempre les digo, por el camino que venís, 100% seguro que el ojo se apaga. Por el camino de la cirugía hay un porcentaje que es bajo, pero que se puede apagar. Pero hay un porcentaje muy alto que puedes conservar. Entonces, entre las dos personas siempre decidimos saber qué es lo mejor, pero siempre poniendo en la mesa los riesgos de una cirugía. Y por suerte, de un año acá, logramos bajar esa presión ocular que está cerca del entorno de los 10. 10. Con 10, Clavadita en ahí 10. quedó un 10 desde hace un año, no volvió a subir. Entonces, bueno, por lo menos fue un tratamiento exitoso y riesgoso, pero exitoso. Pero exitosa, bueno, felicitaciones Sí. a ambas. Ella con esta visión puede seguir, o sea, no, digamos, toda su vida va a tener esta visión, lógicamente eso no es, no puede volver para atrás, pero puede ir en retroceso. Bueno, en realidad lo que uno busca es frenar el daño, que no empeore más su visión más de lo que ya tiene. Existen fibras nerviosas, porque el nervio óptico es como una fibra óptica que adentro tiene 3 millones de cables que son las neuronas. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando operamos es evitar que el daño empeore o progrese o que empeore su campo visual, pero hay neuronas que si bien están muertas, hay otras que consideramos que están como si fueran comprimidas, como desmayadas, que cuando uno les baja la presión ocular, como que recuperan. Entonces el campo visual algo puede mejorar. De hecho, el campo visual de Paola, con 70 que tenía, ahora el 10, amplió un poquito dentro de lo que es su campo visual, que es pequeño, pero algo mejoró porque logramos rescatar las que estaban vivas y de comprimir las que estaban apretadas por la presión ocular. Las que están neuronas muertas no las recuperamos, pero sí podemos rescatar unas que están, como digo yo, que están en el CTI. Las que están en el CTI las podemos recuperar, las otras, lamentablemente, no. Bueno, de esta forma entonces hay un pronóstico lindo de poder seguir manteniendo esta visión que tenés, que es limitada, pero bueno, es una opción de poder seguir tu vida, ¿no? De una forma... Sí. Casi normal, porque si bien tenés mucho cuidado al caminar, hoy estás con bastón, me decías, Sí, en no realidad siempre, pero... fue un proceso. Al principio fue como aprender todo nuevamente, ¿no? Porque me choqué muchas veces las paredes de mi casa, incluso conociendo mi casa de ojos cerrados. Fue un proceso. Pero hoy día estoy más segura, estoy más contenta. Voy contenta a los controles porque sé que estoy bien. Lo que decía Andrea de la presión ahí en 10, para mí es un exitazo. Un logro Porque tremendo, por más claro. poquito que yo vea con el ojo, yo estoy contenta y confío ciegamente en ella, como siempre les digo. Em, que suelo hacer esos chistes, ya sabe. Y bueno, y así aprendí como todo de vuelta. Yo incluso trabajo mucho frente a una computadora porque me dedico a lo que es administración de obra, a contabilidad de obra.
Y si bien he tenido mis etapas de que he decidido hacer como un parate, como lo necesito como a nivel psicológico, digamos, frenar un poquito porque antes trabajaba muchísimo y aprendí a manejar los horarios diferentes para poder cuidarme yo. Pero con este campo visual podés seguir mirando la computadora, Trabajo trabajando, haciendo tu perfectamente, trabajo aunque tengo un normal. monitor más grande, Claro, pero tengo bueno, un uso de mucha lupa. O sea, yo he ido adecuando mi adaptándote. lugar. Ahí está, Bueno, mi lugar eso de es trabajo. importante. Y una cosa es clara, el glaucoma no es una enfermedad que afecte solamente al paciente. Es una enfermedad que afecta a todo el entorno familiar, porque esto condiciona a toda la casa, apoyo familiar. Hay pacientes que, por ejemplo, necesitan de un familiar para que le coloque la medicación, porque no se la pueden poner sola, porque manipular una gota no es sencillo, gente mayor con dificultad en las manos. Entonces, yo siempre digo, es una enfermedad que involucra a toda la familia, al paciente, pero a todo el entorno familiar, porque hay que tener un acompañamiento. Ella decía, me compraron un televisor más grande para poder ver mejor. Hay todo un temor de la familia del temor de la ceguera, porque eso está siempre presente en los familiares de los pacientes. Más allá del paciente que tiene el temor de la ceguera, el familiar del temor de tener un familiar con glaucoma, con ceguera, cómo lo manejás, cómo te mueves en tu casa. O sea que es una enfermedad que si bien afecta a una persona, condiciona todo un contexto familiar que es sumamente importante, porque acá se afectan todos con esta enfermedad. Entonces es importante también transmitir eso, que hay que también sostener y acompañar a la familia que viven con un paciente con dificultad visual. Creo que eso es clave en el glaucoma. Bueno, hoy yo te veo bien. Bueno, hoy viniste acompañada de tu hija, que imagino Sí, que te ayuda un montón. es mi Pero, pilar. pero bueno, un poco lo que decía, ¿no? Siempre el familiar acompañando. Fuiste adaptando entonces tu forma de vida, tu casa, tus salidas, tu trabajo, a tu situación de hoy. Pero bueno, se puede seguir adelante, que eso es muy importante, porque todo lo que te pasó, así que es como muy positivo, un mensaje muy lindo, Sí, pero también se puede prevenir. O sea, intentemos que las personas que, bueno, en tu caso fue una situación que me imagino no se sabe de por qué la ACV, el glaucoma, si fue primero el glaucoma o la ACV o qué pasó ahí. exacto. Son esos casos que a veces no tienen una definición de Sí, por pero qué igual yo suceden, hago ¿verdad? mi autocrítica y mi autorrezongo, y siempre se lo digo a Andrea, porque yo antes era una persona que no visitaba un médico jamás. Porque como siempre fui una mujer totalmente sana, entré al sanatorio cuando tuve mis hijas y nunca más, a mí nunca me pasaba nada, yo siempre estaba bien, o sea, para adelante, para adelante, para Bueno, adelante. que quede este mensaje, por Entonces yo eso te lo que le quiero decía. decir a la gente es que los controles son súper importantes. Aunque no tengan ningún síntoma, no cuesta nada. Así como hay a veces uno dice, ay, voy a pasar por una farmacia y me voy a tomar la presión. Bueno, de la misma manera, vayan a un médico, un sanatorio, una clínica, no sé, y pidan que les tomen la presión ocular, que como dice André, es de verdad un procedimiento súper rápido, que no duele, y es una tranquilidad para uno, y también es una manera de prevenir lo que después de verdad puede ser mucho más difícil. Eso es la clave, la palabra clave para mí. Ver bien no es sinónimo de ojos sanos. Son dos cosas bien distintas que hay que tratar de meterse bien esa idea en la cabeza. Por más que vean bien, hay que controlarse los ojos. No es que no, ¿para qué voy a ir si estoy viendo bien? No, ahí está el error. Ahí está querer que como vemos bien, no hay que ir al oftalmólogo, hay que ir igual, hay que hacerse un control anual. Un año, cada 2 años, no importa. El tema es estar en constante como chequeos para detectar cualquier enfermedad. Aparte es una vez al año, que no, a nadie le cuesta nada. A veces nos pasa lo mismo con la presión arterial, que la gente ni se toma la presión y a veces es hipertenso y nunca se enteró que era hipertenso hasta que de casualidad le tomaron la presión. Bueno, esto es lo mismo, no cuesta nada. Además, revisan otras cosas también, no sé, el glaucoma, lo que hablabas hoy, ¿no? Un poco... Miramos retina, se pueden detectar problemas con diabetes, con hipertensión, ves el estado de los vasos sanguíneos, o sea, hay muchas cosas que se pueden detectar con un buen examen oftalmológico. No solamente la presión ocular, uno de ellos, pero hay cataratas, bueno, problemas de todo tipo se pueden detectar, tumores oculares, todos se detectan con un examen oftalmológico. Bueno, muchísimas gracias, un placer haberlas tenido en este programa y conocer mucho más sobre el glaucoma. Un placer, muchas gracias por la invitación y ojalá este mensaje llegue a todos, a toda la teleaudiencia para que se controlen, hagan sus chequeos y detectar a tiempo este tipo de enfermedades. Los alimentos al natural de Centenario son los únicos sin conservantes artificiales y sin octógonos. Pero mejor que te lo cuenten los teros.
Con Al Natural de Centenario, chau octógonos. Probá la única línea en Uruguay sin conservantes artificiales y sin octógonos. Centenario, sponsor oficial de los teros y el rugby uruguayo. Todo lo que necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril. O llamanos, que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. Bueno, Virginia llegó a INAUT con un objetivo claro, que era el descenso de peso, aumento de masa muscular, o sea, recuperación de su masa muscular que había perdido en realidad. Yo me encontraba en un momento cuando conocí INAUT bastante complicado de mi vida. Había pasado por una enfermedad que hasta el día de hoy nunca supimos qué fue lo que me pasó. Estuve 2 meses y medio internada, muy mal, descompensada totalmente de todo. Incluso había quedado pelada de tanto remedio. Ahora tengo pelo que me están haciendo. Esos 2 meses y medio que yo estuve internada, lejos de mi familia, que para mí son todo, fue catastrófico. Yo entré en INAUT a unos 5 meses más o menos de que había estallado mi cuerpo. Yo llegué a estar con 114 kilos. Cuando entré acá creo que tenía 110 kilos. Y pensando que si me había estado tan grave porque no me morí, porque gracias a Dios me dieron otra oportunidad, la quería aprovechar. Vine el 13 de agosto, un lunes 13 de agosto, me lo acuerdo así, porque fue en el día que me cambió la vida. Es un antes y un después del 13 de agosto del año pasado. Necesitaba algo, lo encontré en el momento justo y le voy a sacar el jugo a todo lo que, gracias a Dios, puedo estar haciendo ahora, ¿no? Ella sigue el plan al pie de la letra. Fue un entrenamiento que decidimos hacerlo 2 veces por semana. Y bueno, al día de hoy lleva bajados 26 kilos, casi 27, en 6 meses que está entrenando acá con nosotros. Esto es una plata invertida en mí, que me miro al espejo, juego con los chiquilines, juego al vóley, que no podía. Me sacaron la medicación e incluso me pasa que cuando me preguntan ¿qué estás haciendo? Y les explico más o menos y me dicen 20 minutos. Que yo me río y me saco fotos cuando termino de entrenar toda sudada, muerta, pero son 20 minutos que realmente lo sentís. La verdad que cada vez que la veo, como yo le decía a ella, estás más flaca, o sea, es impresionante el cambio. En realidad, en el caso de ella, se adaptó perfecto. Ella es una persona que le encanta entrenar. Si bien hacía un montón de tiempo que no estaba haciendo nada por temas de salud y demás que había tenido, se adaptó, le encantó y bueno, siempre contenta viniendo a entrenar. Cada 6 sesiones creo que es, te pesan y ahí te sale, en la balanza de ellos te sale la masa muscular, la pérdida de grasa, todo, te sale todo detallado y ahí vas viendo a ver cómo vas. Yo, gracias a Dios, vengo bien, siempre bajando 4, 3, por ahí. No es algo que sea muy común, en realidad a veces nos enfocamos solo en el descenso de peso y después nos enfocamos en el aumento de masa muscular. En el caso de ella fue increíble porque a medida que iba bajando la grasa íbamos aumentando también el porcentaje de masa muscular. Así que bueno, re contentos con los resultados. Empecé el 13 de agosto, como les dije, y ahora el 13 ahora de febrero, hace 6 meses que estoy acá y ya todavía no me pesaron, pero ya bajé más, ahora estoy en 79.
ya hace 6 meses y bueno, todavía no cumplió el objetivo, ella como que quiere más todavía. Así que sí, desde el día 1 le planteamos hacer un trabajo en conjunto con nutricionista también. Y bueno, y siguió todo el plan al pie de la letra. Básicamente son ajustes que hay que hacer de a poco, o sea, no es cambiar todo de la noche a la mañana, sino que ir cambiando a poco, ir haciendo las consultas. Vamos viendo en los seguimientos también, hacemos controles de peso cada 3 semanas más o menos. Y bueno, ahí estamos en comunicación con la nutricionista y vemos si algo está fallando, lo que sea, que no fue el caso de ella claramente. Bueno, vemos de algún ajuste, algo que haya que ir cambiando. En In-Out, viste, cuando te hacen la entrevista a la nutricionista, comés de lo que a vos te gusta, no es que decís, la dieta es horrible, no la puedo seguir porque me muero, no, tenés tus días permitidos y ahora que está como que cambié un poco el entrenamiento ya de pérdida como para tonificar, ya también como que me puedo dar otros permisos que antes no me daba. Y se te hace fácil, o sea, yo elegí dentro de las comidas que yo como, te lo hacen a tu manera. No es que te dicen tenés que comer esto y tenés que apegarte a eso. Ellos se apegan a vos. Vos decís qué es lo que comés, cómo es tu día, y ellos te lo arman en forma a lo que para vos va a ser más fácil. Y eso fue lo que a mí me resultó. Y bueno, ella todavía tiene unos kilos más para bajar, está contentísima y está enfocada en el objetivo. Y bueno, después el planteo para después va a ser el mantenimiento y aumento de masa muscular. Le recomiendo a todas las personas como yo, que digo que toda la vida luché con mi problema de sobrepeso y todo eso, es algo que lo vale en salud, lo vale en autoestima, te cambia la cabeza, la forma de ver las cosas, de relacionarte con las otras personas. Para mí es lo mejor que me ha pasado, ya te digo, marco un antes y un después en mi vida de In-Out. Es lo mejor que me ha pasado. ¿Necesitas medicamentos? Vení a Farmacia Ibiza Hospital. Aquí encontrás la mayor cantidad de medicamentos con convenios en todas las obras sociales y descuentos desde un 15 hasta un 70%. Dispensamos medicación de ACE y el servicio de cadetería es sin costo. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 22 horas. Farmacia Ibiza Hospital. Tu salud es nuestra prioridad, cuidando de vos y de los tuyos.
Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Por Más Salud. La semana que viene nos reencontraremos con más información sobre el mundo de la salud. Nos pueden seguir en las redes sociales y pueden ver todos nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón.